Hoy lo vamos a intentar hacer un poquito más, no más rápido, pero sí como más sintético, porque si tuviésemos que estar hablando de todo lo que pasó el día después, creo que serían como 5.000 charlas más, así que no viene el caso puntualizar todo, sino principalmente lo que de alguna manera uno hace como un recorte medio así arbitrario. Y a mí sí lo que se me ocurrió fue, ayer veía esta publicación que que salió en Twitter, en esto de los efectos de la COVID en distintas dimensiones, y la verdad que las dimensiones podrían ser muchísimos más o muchísimos menos, todo depende de la cantidad y la forma que querramos abarcarla. No nos vamos a explayar en tantas porque vuelvo a lo mismo, si no sería como una cuestión así como muy letárgica y demasiado para un miércoles medio nublado acá en Rosario y casi empezando a llover. Yo principalmente voy a intentar tomar como 5 temas así elegidos, no al azar, voluntariamente, pero bueno, que me parecieron como un poquito más relevantes para hablar un poco en este famoso día después, post pandemia o el día después de la post pandemia. Cuestión de que, si bien como pandemia uno podría estar tomando la definición de la OMS, que ya la declaró como finalizada, esto a nivel endémico sigue estando, Argentina sigue teniendo casos COVID hasta la fecha y en algunas partes de Europa han aumentado de nuevo con ciertas variantes que han sido evoluciones de Omicron hasta las nuevas que andan ya con la letra X y la letra B larga y la XB5, XB5.1 y demás. Aparentemente son las nuevas que están dando vuelta, por lo menos en este verano europeo. Veremos cuánto de eso trasciende a la primavera sudamericana o al verano sudamericano. En estos 5 ejes, contarles un poquito así en qué anda COVID hoy, en la cuestión más que nada epidemiológica, el tema de todo lo que fue y lo que sigue siendo vacunas. Por un lado, las consecuencias a nivel mundial con el tema del acrecentamiento de las desigualdades sociales, el tema de la pobreza y el impacto que la pandemia generó en este tipo de poblaciones. ¿Cómo están los equipos de salud? ¿Cómo estuvieron y cómo siguen estando? Y los que hemos sobrevivido, ¿a qué condiciones seguimos laburando? Y un poco así, un mix entre equipos de salud y la infodemia, información y manejo de la información o desinformación que también hubo y sigue habiendo. Tomé un solo ejemplo dentro de los monitores mundiales porque hay muchos que todavía siguen funcionando, lamentablemente no tanto los sudamericanos, pero sí principalmente los europeos. Y en relación a eso, Our World in Data, digamos, sigue teniendo bastante injerencia a nivel mundial, sigue recopilando información. Si bien la mayoría de los países, eso vale aclararlo, ha bajado la frecuencia con que la que informa casos, muertes, hospitalizaciones e internaciones, teniendo en cuenta, vuelvo a remarcar que Europa ahora ha tenido un pequeño rebrote en algunos países mucho más grandes que lo que se esperaban para esta época con gente vacunada. Lo que nos cuenta un poco esta página o este monitor, que si vamos al caso, digamos, la peor parte de la epidemia no fue la primera parte, sino justamente la segunda. Y justamente si ustedes se fijan, yo a propósito mezclé un par de países de Europa con un par de países de América. Y fíjense que la mayoría anduvimos más o menos, fechas más, fechas menos, eh, con una gran epidemia cuando en realidad no la creíamos tener, y con una baja epidemia cuando en realidad creímos que tuvimos una gran epidemia. Dicho, parafraseando un poco esto, pensamos que los primeros episodios de COVID fueron como los más importantes y vemos que a nivel de gente nueva confirmada con casos COVID, justamente fue casi un año y medio después. Entonces, bueno, y casi 2 años, si vamos al caso, según los países, digamos, ¿no? Porque tomemos en cuenta que Argentina lo empieza a tener a partir de marzo del 2020. El primer gran brote que tiene acá Rosario fue septiembre. Y fíjense que la mayor cantidad a nivel país, a nivel población, se dio un año y medio después. Un año y medio después con vacunas ya incluidas. Entonces digo, como para tener en cuenta que la mayor cantidad de gente contagiada
no fue justamente el primer año. Normalmente esto se suele dar en las epidemias, que las adaptaciones que hace tanto el virus como los huéspedes no fabrican inicialmente el brote peor, sino a medida que van pasando los meses, estas mutaciones generan mayor virulencia. Y acuérdense en que se acortaron los periodos de incubación, los periodos de latencia, los diagnósticos. Entonces, todo lo que antes decíamos 7 días, 5 días, los 14 días previos, terminó siendo ya para marzo del 2022, ayer, hoy o hace un rato. Si se fijan, bueno, esto se arma muy marcadamente en el 2022, prácticamente ya no hay registros para esta misma fecha en este año, y coincidentemente la mayoría de los países, la primera oleada, que para nosotros fue como bastante así sacudida de mente y bastante agónica en cuanto a carga de tensiones y emociones muy, muy encontradas y con mucha carga de desgaste psicológico. En realidad, si vamos a la cuestión epidemiológica fría y concreta, los datos muestran que lo peor vino un año y medio después. Esto mismo, si ustedes ven, las confirmaciones, yo voy a intentar suprimir esto acá para poder ver el cartelito. Fíjense, lo mismo pasa con el tema de la mortandad. La mayoría de los muertos tuvo un primer impacto apenas arranca la epidemia, pero de vuelta, la mayor cantidad en tiempo y en cantidad, número absoluto, pasó casi un año después. Esto es el exceso de mortalidad acumulada. Fíjense que nosotros tenemos distintos países, mantenemos esto de Europa y de Sudamérica, y cada uno fue suprimiendo la información y manejándola de una manera distinta. Argentina quedó con bastante rezago en cuanto a la información, porque se fue recortando de una manera bastante casi, no les diría de golpe, pero casi, porque de estar con informes diarios pasamos en menos de 3 meses prácticamente a no tener monitores abiertos al público en general y solamente quedar abiertos a los equipos epidemiológicos específicos de cada provincia. O sea que eso hizo un recorte terrible de la información. Y bueno, esta página que toma así como informaciones más públicas, fíjese que a Argentina la corta a principios del año pasado. Cuestión que Argentina ahora viene informando cada un mes o cada 20 días, y cuesta bastante conseguir esa información. Pero aún así, todavía queda gente que la está publicando, después se las voy a mostrar. Fíjense que el exceso de mortalidad, estamos en la misma, no siempre fue al arranque, sino se dio más que nada un año después. Esto un poco lo que se está manejando como exceso de muerte, un poco COVID en el 21 marcó casi 90.000 muertes más de lo esperable, por causas confirmadas de COVID, no simplemente sospechadas, porque en algún momento estuvo bastante compleja la información, no se tenía realmente datos concretos de que las muertes que se asignaron a COVID eran por COVID, porque Argentina no testeó realmente a cada uno de los fallecidos, y muchas veces se generalizó en una época en donde el registro pasó a ser todo aquel que muera en esta fecha será tomado por nexo epidemiológico. Bueno, ahí también se transfiguraron un poco los datos y pasaron a ser más estimativos que concretos. Eso también es una de las falencias que hemos tenido en el tema de la información. Prospectivamente hablando, proyectado entre el 2020 y el 2021, no fue Argentina el de mayor exceso de mortalidad. Perú nos superó ampliamente, lo mismo que Bolivia y Ecuador. Recuerden que en algún momento se televisaban las calles de Ecuador o de Perú con cadáveres en las esquinas o en las calles, digamos, en la vereda misma, porque no había dónde, no daban abasto los servicios de fúnebres para poder atender a cada uno de los fallecidos por la gran cantidad que iban y a la velocidad que se morían. Si vemos el número de pacientes, digamos, vemos que a medida que fueron pasando los años, se fue disminuyendo, y bueno, y se va disminuyendo en la gente que informa. En los demás suponemos que fue disminuyendo. Suponiendo que todo sea más o menos como estos 3 países, y vuelvo a decir, aleatoriamente tomado, no hay
ninguna intencionalidad en esto, uno va viendo que a medida que van pasando las distintas famosas olas, ¿no? De por sí cada ola va teniendo sucesivamente menos cantidad. Y en esa menor cantidad también el impacto no es solamente a nivel de casos contagiados, sino a nivel de fallecimientos. Entonces, bueno, se va teniendo una métrica que va acompañando los casos con la mortalidad. Inicialmente uno diría, y el mayor impacto fue la vacunación, sin ningún lugar a dudas, en donde las primeras oleadas agarraron a una población casi sin cobertura y en las siguientes, dependiendo igualmente de cada país, hubo mayor o menor impacto de la vacunación porque, bueno, hubo países que la fueron introduciendo mucho más lento, con muchas discusiones, con muchos criterios que fueron de a poquito sumando grupos etarios, pero bueno, hasta el día de hoy, por ejemplo, sigue habiendo en Europa población infantil que no ha sido vacunada nunca. Tal es el caso de Reino Unido y de muchas veces Estados Unidos, que tardaron un montón de tiempo para poder establecer, entre comillas, sus propios criterios, la necesidad o no de vacunar a diferentes edades de los niños, en donde prácticamente menores de 5 años en Europa, muy pocos países vacunaron y la mayoría quedó como en un stand-by. Algunos solamente dieron una sola dosis, otros están recién por una segunda dosis y muchos países directamente no vacunaron. Esto básicamente es hasta donde llega Argentina informando y hasta donde llega Argentina informando, de vuelta, la métrica va cambiando y es importantísimo el efecto que hace la vacuna. Tenemos como dos grandes oleadas, digamos, que impactan. La tercera prácticamente no es ni siquiera la mitad de la primera. Esto realmente en Argentina significó un gran golpe positivo en contra de la gravedad de la enfermedad y la transformó de alguna manera en esta sinonimia que la gente consideró de que, bueno, ahora como no nos morimos, ya está, terminó todo. Y como terminó todo, básicamente mucha gente dejó la posibilidad de seguirse vacunando. Y si hay algo que tenemos últimamente en Argentina es que retomar o interesar a alguien en que se vuelva a vacunar, bueno, se está poniendo bastante complejo por el hecho de que mucha gente como dice, bueno, ya no como este cuadro no me lleva a terapia, ya veo que no me muero y pasa a ser solamente un resfrío y me tendrá que vacunar. Y en ese sentido, bueno, hoy por hoy yo le diría que en este último año es prácticamente casi innombrable el tema. O sea, si uno normalmente le dice a la gente, estaría bueno, quiere aprovechar, mire que ahora tenemos disponibilidad de distintas vacunas, de las combinadas, de las no combinadas, de las monovalentes, de las bivalentes, nada, la gente sigue como, no, ya está, listo, déjemelo así y fin de la historia. Otra de las cuestiones que fueron, espérense que acá no me está poniendo el pasar, a ver si ahora, ahí estamos. Si tuviésemos que comparar estos cuatro ejes, ¿no? Entre las admisiones, los nuevos casos, los pacientes en UTI y las nuevas muertes, fíjense que la mayoría de los nuevos casos, ¿sí? La gran cantidad, no pasó en el primer año, pasó recién en el segundo y mediados del segundo. Distinto fue la gravedad de los casos. Fíjense lo contradictorio, ¿no? Nosotros tuvimos mayor cantidad de casos a nivel de estos países comparados, inclusive Argentina, pero cuando no tuvimos gran cantidad de casos, tuvimos una gran complejidad en la gravedad. Cuando tuvimos una gran cantidad de casos post vacunación, ahí la combinación fue gran cantidad de casos, pero prácticamente nadie se interna, nadie se muere y muy pocas admisiones, o las admisiones son de casos que se pueden llevar tranquilamente en un segundo nivel y se pueden volver a un primer nivel y a domicilio y no se corresponden con la cantidad de muertos. Entonces, como que tenemos diferentes formas de mirar esta misma pandemia. Hay una pandemia sin vacunas en donde el impacto era muy alto, no tanto en casos, pero sí en muertos. O sea, la cantidad de casos prácticamente era no la misma, pero con una alta incidencia de mortalidad. Una vez que entra la vacuna,
hubo una alta incidencia de casos, pero una muy baja mortalidad y una muy baja internación en terapia intensiva. A grandes rasgos, como para resumirlo así, los datos de Argentina, uno diría que la edad promedio anduvo en los 36, la edad de fallecidos promedio en 70, o sea, personas mayores, muy repartido en varón-mujer. Siempre es criticable, esto lo charlábamos hoy con los alumnos de la cátedra de medicina donde yo trabajo en una universidad, esto a mí siempre me hace ruido en estos últimos años, digamos, ¿no? Que la epidemiología todavía sigue hablando de varón-mujer. No hay género sobreentendido. O sea, suponemos que todo el mundo que dice varón se considera varón y todas las que dicen mujeres se consideran mujer. A grandes rasgos, una letalidad del 3%, el promedio anduvo por ahí, algunos lugares llegaron al 5 o al 6, Perú casi llegó al 10, pero en promedio estuvimos en un 3%. Y aparece el gran protagonista que hizo como el gran clic en la historia de COVID, ¿no? La aparición de vacunas. Vacunas que en su momento, bueno, no hace falta recordar todo el andamiaje que se hizo desde los nanorobots, nos van a seguir por satélite, ni hablar las condiciones ahora después le iba a mostrar el test del tenedor, no sé si alguno lo tiene presente, pero después se los muestro hasta dónde hemos llegado con las cuestiones de la información y la desinformación. Esto se armaba, creo yo, más rápido que la cotización del dólar blue, digamos. Estábamos todos los días de golpe hablando de efectividad, ranking, quién cubre más, quién cubre menos. Cuestiones que eran imposibles de saber desde el vamos. O sea, uno puede estar estimulando o calculando una eficiencia proyectada de una vacuna, pero la efectividad real la va a tener en terreno y la va a tener después de años, no después de días ni de semanas. Pero de alguna manera, en ese momento, prácticamente la cotización de la efectividad de las vacunas era casi diaria. Uno escuchaba por radio o por tele o por, no sé, por internet, che, ahora dicen que Moderna tiene un 95. Dentro de 3 días salía un paper, eh, todavía no evaluado por pares, que decía, no, baja un 82 y la aplicás 3 días después de tal o cual brote. A los 20 días Moderna de vuelta volvió a rankear 95, pero bajaba Sputnik de 95 a 83. O sea, era un despiole de información que lamentablemente mucha gente generó justamente, bueno, más vale no me vacuno. Y dio como cierto terreno a mucha otra gente que dijo, esto es un monopolio de un sistema capitalista que nos quiere monitorizar a través de la vacuna, y bueno, se armó toda una línea ahí de gente que también colaboró con otras intenciones. Bueno, imagínense que esto también fue todo un tema. Yo siempre digo, si uno entiende un poquito de política y la mezcla con salud, se va a enterar que cada préstamo que el Fondo Internacional hace o que el Banco Mundial hace a cualquier país, la mayoría del modelo hoy es yo te presto, pero recortame presupuestos en salud o liberame medicación o liberame patentes o déjame entrar con ciertas cuestiones farmacológicas de la industria. Bueno, esto de los costos siempre fue la gran discusión porque había muchos lugares que Dale. directamente ponían un Sí. costo de vacuna por fuera de lo que los países podían pagar y ahí empezaron, acuérdense que en algún momento la OMS forma lo que se llama COVAX, que iba a ser de alguna manera tomar a la OMS como quien iba a comprar a nivel mundial para después distribuirlo equitativamente a los países que menos recursos tenían para que todos pudieran tener la misma cobertura. Bueno, eso no pasó. COVAX terminó siendo uno de los grandes fracasos dentro de los fracasos que pasaron en la epidemia. La gran diferencia en cuanto a capacidad de adquisición de vacunas hizo esto que ustedes ven a la derecha, digamos. Canadá tiene en su momento, no sé si actualmente, porque esto tiene siempre un correlato, digamos, de ser un poquito más viejo, la infografía, pero bueno, Canadá tenía casi 9 veces la población en reservas de vacunas contratadas. Se llegó a decir que Estados Unidos en algún momento tuvo casi 11 veces la capacidad de poder vacunar 11 veces a cada estadounidense. Esa era digamos, como la cuota que tenía, si bien acá figura 3, se llegó hasta 11.
nada, terminó siendo como una manipulación económica, política y geopolítica que lamentablemente mucha gente perdió y continentes enteros quedaron con casi cero vacunas. Lamentablemente, muchos lugares no llegaron ni siquiera a los niveles que llegamos nosotros y por suerte nosotros, si bien arrancamos con una vacuna que fue recontra boicoteada, en realidad era chistoso, o por lo menos resultaba bastante irónico, ¿no? Escuchar las críticas, siendo que es una vacuna que se venía usando para otros tipos de vacunas en donde no se había hecho ninguna discusión. O sea, la base que se arma Sputnik usó la misma base proteínica que tenía hepatitis B y un par de antivirales más, que ya se venían aplicando en Argentina hacía 10 años. Lo único que hicieron fue cambiar en el vector el virus. Entonces, en vez de tener hepatitis B, tenía parte de las proteínas del coronavirus. Y se armaron de dos maneras distintas, una con la spike, con parte de las proteínas del spike, digamos, de las famosas espinas, esta que le decíamos que tenían, y con partes de la cápsula del virus. Y entonces teníamos como dos formas de vacunarnos en dos dosis que hacían como dos respuestas inmunitarias que a su vez hacían una sinergia y proyectado terminó dando, dentro de los estudios que se hicieron casi un año y medio después, una efectividad real de por arriba del 95%, testeado a más de 2 años de haberse aplicado la vacuna. Entonces, bueno, pero en ese momento eran, qué sé yo, los designios geopolíticos que nos estaban monitoreando y controlando, se dijo cualquier cosa. A mí se me ocurrió, como para esto que sale así medio a lo bestia, superpuesta a dos imágenes, la solíamos hacer mucho con Jorge en aquella época, en donde él muchas veces me escribía y dice, che, armame un cuadrito que cruce tal cosa con tal otra. Entonces, bueno, yo fui cruzando. Fíjense, Argentina es, ¿no?, como la última rayita que se ve, vamos a volver una antes, ¿no? La rayita más superior es la cobertura que tendría Argentina hoy de vacunas. Ahora fíjense que esto arranca diciembre, ponen acá diciembre del 2020. Yo creo que me vacuné la primera dosis de Sputnik el 20 y pico de enero del 2021, así que bueno, vamos a suponer que ahí arranca la vacunación en Argentina. Fíjense cómo cambia cuando superponemos, ¿no? Cómo cambia, digo, el cuadro de gente vacunada que llegó a terapia y gente que llegó a terapia no vacunada. Es abismal cómo baja la curva, ¿no? O sea, uno pone la vacunación y en la medida que la vacunación empieza a subir, a medida que empieza a subir, cae estrepitosamente la cantidad de gente, o sea, le baja la gravedad a la enfermedad. Y esto se observa, digamos, son dos gráficos superpuestos, le busqué marzo 31 del 2022 como para que más o menos tenga un eje de referencia la proporción del dibujo, pero fíjense cómo la cobertura hace al efecto en salud a nivel poblacional. Esto otro lo mismo. Acá estamos buscando los casos confirmados. Fíjense que tuvimos varias olas dentro de las campañas de vacunación, olas que fueron mucho más altas que las primeras, pero como vimos en el cuadro anterior, sin gravedad en cuanto al desarrollo del cuadro. Lo mismo que el tema de las muertes. Fíjese cómo cambia absolutamente la posibilidad de morir en personas vacunadas contra personas no vacunadas. Siempre pido disculpas por esta superposición de cuadros porque en realidad tendría que haberlo tomado con más tiempo para poder armarlo, pero bueno, me parecía que por lo menos se puede llegar a entender. Cualquier duda que tengan me la preguntan después, no hay ningún problema, pero creo que queda bastante claro cómo una introducción de una vacuna va fabricando, sea la marca que le guste. Si le gusta Sputnik, hablemos de Sputnik, Moderna, Oxford, AstraZeneca, la que les guste. Todas sumaron. Y así como esas cosas se pueden ver informadas por una plataforma mundial, bueno, Argentina corta en febrero del 2023 los reportes semanales y pasa a informar cada 15, 20 días o un mes. Siguen manteniendo un monitor, como yo les mostraba la semana pasada, que cuenta poco, porque al día de hoy uno dice, bueno, hubo o hay 10.044.000. Volvemos a lo mismo, ¿sobre cuánta población? ¿Sobre los 48 millones? ¿Sobre los 46?
con el censo actualizado? ¿Cómo es el tema? Total de fallecidos, suponemos 130.000. Hubo dos correcciones grandes que se hicieron en Argentina a finales del 2020 y a mediados del 2021, en donde de repente se registró cantidad de fallecidos que en ningún momento habían sido cargados porque los partes al principio se iban haciendo individualmente por COVID y después cuando hubo una gran cantidad de fallecidos se informaban como nexo, pero no estaban confirmados si realmente eran COVID. Bueno, el monitor siguió informando estas cuestiones así como muy abiertas a la discusión de los contextos, entonces bueno, es una información de alguna manera recortada, lo mismo que el tema de los casos confirmados por semana epidemiológica, son muy poquitos los que van pasando, pero van pasando. Esto lo saqué de hace unos días atrás, una de las últimas informes que se dieron sobre infecciones respiratorias agudas, porque ya se dejó de informar como COVID solo. COVID ahora se incluyó dentro de lo que se llama el informe de las IRA, y dentro de ese informe, como ustedes verán, tenemos no una gran cantidad de casos, pero tenemos casos, ¿no? Y está bien, uno diría, bueno, pero no pasan los 3.000 y pico. Bueno, pero son 3.000 y pico, no son 3 casos ni 5. Y eso llevado a distintas semanas y a todo un año, hacen de bastante gente. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué hacemos este raconto de estos famosos 3.240 casos nuevos en las últimas semanas? En realidad, a ver, hoy la discusión de COVID no pasa por la agudeza. Hoy la discusión de COVID pasa por la cronicidad. No es tema de esta charla y no lo voy a desarrollar, si bien fue parte de lo que yo les comentaba la semana pasada, que escribimos un capítulo en el libro que publicamos con Jorge sobre COVID prolongado. Al día de hoy se siguen especulando diversas teorías con COVID. Una es que se acantona, digamos, en las células de la microbiota intestinal, otras que podía estar haciendo las veces como el virus de la varicela, digamos, que se quedara en los ganglios parasimpáticos o en algún tipo de cadena ganglionar como latente o silente. Otros dicen que podrían estar en parte del tejido pulmonar o en la zona de la vía respiratoria. Bueno, siguen siendo especulaciones, lo que sí a veces sigue habiendo montones de publicaciones, es todo sobre los síntomas que siguen manteniendo muchas personas que a medida que fueron teniendo distintas infecciones, no han resuelto, no tanto ya la anosmia o la disglusia, sino más que nada problemas muy similares a lo que en algún momento dio el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se considera, digamos, que el SIDA tiene bastantes síntomas muy parecidos a los que hoy COVID prolongado se llaman, digamos, ¿no? Cuestiones autoinmunitarias, cuestiones polimialgias de larga duración, a nivel neurológico, estas lagunas o flashes que suele tener mucha gente de olvidos ocasionales o recurrentes, y después síntomas que han dejado a mucha gente como EPOC joven. Yo le digo EPOC joven porque a mí me tocó en el centro de salud seguir atendiendo personas que tuvieron una, dos o tres veces COVID y verlos que con 42 años están medicados como si fueran un EPOC de larga data, de más de 30 años, cuando yo los conocía previo a COVID, sin ningún síntoma pulmonar. Y hoy por hoy, bastante cantidad de pacientes de los que hemos atendido y seguimos atendiendo dentro de sus controles diarios, pasaron a ser ahora enfermos similares a los EPOC que uno ya tenía de larga data conocidos. Con medicación, con aerosoles, con corticoides, con PUSE, que dependen de los climas, de la humedad y demás. Pero bueno, gente que con 51, 52 años, sin ningún antecedente tabáquico ni de jerarquía, pasó ahora a depender de aerosoles para poder respirar diariamente. Una de las pacientes que más joven tengo es una mujer, Vanessa, de 26 años, que nada, tuvo 2 veces COVID y a partir de ahí, muy dependiente de los corticoides y de los beta estimulantes, digamos, inhalados, porque de otra manera no respira. Bueno, las últimas semanas epidemiológicas son obviamente las más bajitas a nivel semanas del año 22 y las primeras del 23. Hemos tenido
grandes oleadas, ahora pequeños brotes que no han representado por ahora complejidades en cuanto a fallecidos en gran cantidad. Vieron que la gente hace el corte, si se mueren muchos es importante, si se mueren 4 o 5 no es importante. Yo siempre pregunto, para esos 4 o 5, las familias sí la consideran importante. Pero bueno, a nivel poblacional es real que el impacto ha bajado enormemente y la vacunación ni hablar. El viaje de las vacunas, un poco a propósito está puesto esto, las flechitas en realidad, más que hasta dónde llegaron, es todos los recorridos que han hecho y detrás de esto hay un montón de especulaciones de la industria farmacéutica que al día de hoy el COVID le representó aproximadamente entre 1.500 a 2.500% de ganancia, más o menos entre el 2020 y el 2022. Proyectado al 2030 están calculando más o menos que se les va a reducir un poquito la ganancia, andan en el 800%, más o menos, porque cada vez que ustedes arman un convenio con una vacuna, los convenios, los contratos siempre son menos de 5 años desde que lo firman en adelante, entonces uno no compra exclusivamente por un año, sino no menos de 5 es la compra. Bueno, esto es un poco lo mismo, digamos, de cómo se fueron distribuyendo las famosas vacunas, y como verá, hay casi todo un continente, ¿no?, que no cruza el 50% de la capacidad de la cantidad de gente vacunada, para lo cual uno diría, tenemos un gran reservorio. No sé si sería África un gran reservorio solo de COVID. Sí sé que África sigue siendo uno de los continentes mejor explotados por otros continentes y son los mismos que le venden las vacunas. Entonces, bueno, es un tema que podríamos dejarlo seguramente para otra clase. Así como hablábamos de las vacunas y las brechas a nivel continental y cómo se manipularon estas cuestiones, también esto fue un impacto más que gigante, lo sigue siendo al día de hoy, y las condiciones en las que nos dejó la pandemia, bueno, se han acrecentado, profundizado, llamémosle por diferentes motivos, y no vamos a hacerlo exclusivamente por COVID, desde ya que no, pero bueno, estas son algunas de las fotos que hoy Argentina nos va mostrando, números que se pueden ir profundizando a medida que vaya pasando el tiempo. Es verdad que la pandemia nos puso en nivel récord de muchas cuestiones de desigualdades, no solamente la cuestión alimentaria, la cuestión del empleo, las tasas de pobreza y el desempleo fueron prácticamente de la mano. Si bien algunas cosas se fueron corrigiendo, por ahora los niveles son muy altos como para pretender un impacto real en la mejora de la calidad de vida de la población. Y justamente con eso no es solamente una cuestión así nacional, sino a nivel mundial. La distribución de la pobreza ha tocado a todos los lugares, obviamente mucho más a los que ya venían en cuestiones de desigualdades ya previas, y eso se acrecentó. Entonces no es lo mismo nacer en cualquier parte del mundo para saber, digamos, cuánto tenemos que disponer para poder comer. En algunos lugares directamente prácticamente es más de la mitad de lo que uno gana diariamente, y esto era prepandemia. Imagínense, post-pandemia esto está por demás de acrecentado. Y la mayoría, obviamente, no solamente hay un índice mundial de hambre, sino que, bueno, atrás de esto sumemos muertes, atrás de esto infecciones, enfermedades, y atrás de esto, a veces, lamentablemente, cuestiones geopolíticas que están, entre comillas, de auspiciante. Digo entre comillas, muy a lo bestia. A veces uno puede hacer como análisis así, como muy poblacionales a nivel mundial, otras veces uno puede estar desagregando un poco la información. Fíjense que lo más preocupante no es lo verde, sino lo rojo y lo naranja, digamos, ¿no? Que en muchos países alcanzó casi un 40%, llámese Argentina, con gente que alguna vez no puede comer y muchas veces no puede comer. Hoy por hoy, en los centros de salud de primer nivel, por lo menos en Rosario, para mí es bastante frecuente, y ya lo puse prácticamente como parte de mi interrogatorio inicial. Te hago una pregunta, ¿ustedes comen? Y la verdad que a partir de ahí, recién ahí, empiezo a tomar carrera para ver qué diagnóstico le puedo dar. Pero básicamente, si no tengo en cuenta ese contexto, me puedo estar quedando con un test positivo que no me dice mucho más que una consecuencia y no una causa.
aunque llame la atención, y justamente para esta hora, ¿no? 7:15 de la tarde, muestran una hamburguesa, pero bueno, hasta acá ha llegado el capitalismo y también parte de la epidemiología lo usa como un indicador económico. Se hace la famosa índice del Big Mac, ¿no? Se lleva a precio dólar, estandarizado según el precio, según la moneda de lo que se pague en cada país, y en base a eso se va calculando un índice que lo que cuenta más que nada es nuestra famosa capacidad de compra de la comida, ¿no? Cuánto nos podemos hacer cargo, cuánto no y cuánto nos cuesta. Fíjense que el cuadrito este, que es de enero del 2020, todavía no se había arrancado la pandemia en Argentina, uno podría decir, en Brasil la Big Mac $4,80, en Argentina $2,85. Bueno, un año después ya estábamos totalmente distinto. Brasil bajaba un 17%, Argentina subió un 32%. Los impactos que van dejando las pandemias en las estructuras macroeconómicas de los países también se acrecientan por esto. Y estas son los diferentes impactos en los diferentes lugares. Digo, porque si no uno se queda como que siempre somos nosotros los cautivos. Hay muchos otros lugares. En algunos lugares los índices bajan, en otros suben. Y esto es cuánto cuesta la comida, usando como ejemplo, bueno, algo que uno no lo tendría que recomendar a nadie que lo coma, pero bueno, no me auspicia McDonald's, así que la Big Mac que quede como recuerdo. A precios hoy, ya estamos mucho más que el 35%, ahora ya la Big Mac está en $5 en Argentina. Bueno, volviendo un poco a la usanza de la gente que está presente hoy y de la muchachada de salud. ¿Cómo nos fue? Y nos fue como nos fue. A veces nos fue bastante mal, a veces nos fue poco mal y a veces no fue. Intentamos principalmente minimizar, me parece, más secuelas que prevenir, porque nos fueron agarrando bastante desprevenidos y muy mal parados. Lamentablemente es real que en esta, entre comillas, sociedad un tanto más machista o menos machista de lo que tendría que lo que fue, pero todavía sigue estando, la mayoría de las mujeres en esta famosa, lamentable función que la ponen como de cuidadora. La mayoría de los casos fueron más de mujeres que de varones en diferentes grupos etarios, de los afectados y más graves. A nivel trabajadores de salud, las profesiones lamentablemente hicieron mucha mella en enfermería, mucha mella en medicina, pero con, con ciertas diferencias. La función cuidadora que tenía enfermería estuvo muchísimo más expuesta que medicina. Después todo lo que era, diría, el resto del equipo, camilleros, administrativos, secretarios, no sabiendo qué hacer, estando con el famoso hule o poniendo mamparas que eran cualquier cosa con lo que teníamos, porque ni siquiera teníamos mamparas de las que se decían que teníamos que tener. Pero bueno, a nivel, lamentablemente, de los distintos grupos etarios, para la mujer el impacto fue bastante, mucho más fuerte que en los varones. A nivel de expectativa de vida, esto se nota mucho más en diferentes países, pegó muchísimo más fuerte COVID que las otras causas de muerte, y fíjense cómo se fue perdiendo prácticamente en casi año, año y medio, la esperanza de vida, digamos, se reduce en base a la pandemia. Se calcula que la pandemia en promedio bajó un año y medio la esperanza de vida, pero en algunos lugares llegó a casi 2 y 3 también. Un alto en el camino, digo porque alguna vez también me tocó ser residente, y siempre me gustó esta foto porque uno arranca con la foto de la izquierda y termina a veces peor que la foto de la derecha. Y me parece que no es poca cosa a la hora de nombrar el equipo de salud, el esfuerzo que también toda la gente que estaba formándose tuvo que hacer y de golpe. Y eso lamentablemente impactó y mucho en la población de los chicos residentes, porque siendo la residencia que sea, pegó y durísimo. Así como está este trabajo, hay montones, simplemente les muestro una sola. Yo miraba estos pequeños números, ¿no? Fíjense, hora de descanso en la guardia promedio, 2 horas. Días libres en la semana, 1.
solo a veces tiene tiempo para desayunar y almorzar en la guardia más del 56%. Nada, como para decir algunos números, podemos seguir charlando de cada uno de estos ítems, pero digo, no descansábamos, no dormíamos, de suerte comíamos, de suerte volvíamos a casa y cuando volvíamos con esta sensación de ¿qué me habré traído? Ojalá no me lo haya traído. Y esto estamos hablando del 2020. Esto se fue acrecentando y para el 2021 la cosa estaba peor que estos números. A nivel de las residencias pegó muchísimo y también trajo otras consecuencias, no solamente lo concreto de una epidemia, trajo esto que ustedes están viendo, pacientes con una gran cantidad de trastornos psicológicos o psiquiátricos también, algunos que han llegado a presentar cuadros muchísimo más complejos de delirio, bueno, mucha gente se suicidó, mucha gente perdió la vida por la misma enfermedad, pero independientemente de esto, ¿sí? El burnout no solamente fue el burnout, sino las consecuencias indirectas que esto trajo. ¿A qué voy con esto? No viene al caso analizar los porcentajes de esto porque los agotamientos y los desgastes fueron para cada residencia y para cada trabajador. Yo creo que cada uno podría estar contando una historia, pero más que nada voy a esto, ¿no? Empezó a pegar en todas las especialidades, no solamente pegó en terapia intensiva, como se decía en su momento, porque el resto de los servicios siguieron laburando. En el primer nivel de atención también se sufría y se sufrió muchísimo más a veces porque uno ni siquiera tenía la condición de aislamiento. A veces uno en un hospital tenía como los sectores de por acá pasan, por acá no pasan. Nosotros en los centros de salud no tenemos edificios ni siquiera armados para poder decir tenemos una reunión privada, entonces menos vamos a tener una doble circulación o sectores para esta gente que está infectada o aparentemente infectada y el sector profesional se queda a un costado. Entonces, básicamente empezó a pegar y mucho, y en esto también, yo digo, fue incidiendo en esta otra categoría. Esto me tomo así 5 minutos para contarle. Esto es lo que cobran hoy los residentes. Más o menos un residente de primer año o uno de cuarto, 380, 360 pesos, 360.000 pesos. ¿Y uno a qué quiere llegar con esta información? Fíjense en esto. Si un residente con 44 horas semanales haciendo esa carga mensual cobra 358.000, estamos diciendo que estamos cobrando 2.000 pesos por hora. Eso es lo que cobra un residente hace 2 meses atrás. Vamos a ponerle el aumento, 2.200 pesos. 2.200 pesos por hora, en plena pandemia. ¿Sí? Entonces, cuando uno se pregunta por qué a veces se dan estas cuestiones que en la pospandemia mucha gente empieza a dejar la carrera, a no elegir ciertas especialidades o directamente a no entrar en medicina, esto es algo que también lo tomó Rosario, fíjense lo que informa el Colegio Médico, ¿no? Prepandemia, pandemia. Esto también es una causa, porque las condiciones laborales hacen a las decisiones. Entonces ustedes fíjense que casi se duplica en el 2022 comparado a 2021, cuestión que lo peor había pasado entre el 20 y el 21, ya en el 22 la gente se confirmó diciendo yo no quiero hacer más estas especialidades y esto está tomado, les calculo más o menos mayo de este año, llevaban 37, se calculaba, el colegio estaba haciendo una especulación que para finales de año calculaban 180, 160. Póngale que sean las mismas 120. Estas son matrículas que se dan de baja por gente que se va del país, ¿no? No importa si está bien o no irse del país, pero digo, la baja en las matrículas, la baja en la currícula, la baja en las inscripciones de las carreras, en ciertas especialidades que ya directamente no se eligen, bueno, lamentablemente la pandemia ayudó y mucho. Y así como nosotros emigramos, del otro lado a veces se quejan, ¿no? Que se expulsa, pero fíjense que se expulsa, pero llegan más del doble, ¿no? Se van de España 3.000, llegan 6.800, se van 1.800, llegan 4.000. Bueno, parte de esos 4.000, ¿de dónde vienen? Principalmente también de nuestro propio país. Entonces digo, no son consecuencias alocadas. O sea, esto lo mezclo porque justamente la pandemia también provocó esto. Un impacto
en la conceptualización de hasta qué punto se toma esta carrera como futuro laburo y hasta qué punto no entro ni por plata. A todo esto, si uno tuviese que estar comparando las cosas que se pagan, digamos, bueno, principalmente, nada, esto es una parodia, si uno tuviese que usar a Western Union como testigo, ¿no? Me tomé el trabajo de ir a buscar cuánto se está pagando en promedio, siempre digo en promedio porque hay gente que cobra más y gente que cobra menos, pero en promedio esto es lo que se paga anualmente y en realidad en algunos lugares se paga mensualmente. Pero vamos a suponer que estas son cargas anuales, ¿no? Ariel, eh, Dale. ¿podés volver a la diapo de dónde vienen a esa? Espera un segundín. Listo. Te espero un segundín. ¿Listo? Dale. Gracias. No hay ningún problema. Yo hice esto, vuelvo a lo mismo, esto está sacado en mayo de este año, ¿sí? Digo mayo de este año, pues ya 2.52 lo subieron un poquito, pero no importa. Yo a lo que voy es esto, no importa el precio actual del dólar, ¿sí? Vamos a suponer que todo esto está exactamente igual que desde mayo hasta el día de hoy. Bueno, fíjense en las proporciones, ¿no? En España, un médico 51.000 euros anuales. En Alemania 165.000, 125.000 en el Reino Unido. Obviamente uno podría decir, pero yo conozco un tipo que gana menos, está bien, yo les cuento un promedio. Entonces, traduzcan eso, ¿no?, a plata argentina con un valor promedio de 252,86 el euro. No importa si ahora el euro sale más o menos, no importa. Ahora, eso mismo, fíjense que dice en España, que es el lugar que menos paga, 264, perdón, 26 millones por año. 85 millones por año Alemania y más o menos 64 millones Reino Unido. Y volvemos a decir, si el residente de primer año cobra 358.000 pesos por mes, serían 689 euros, ¿no? Entonces, por año, ¿a cuánto llegamos? A 17.000. 51.000 paga España. Y todavía nos preguntamos por qué la gente migra. Está bien, emigra por millones de causas, pero lamentablemente también por esta. Y esta es la realidad que hoy le toca a un residente que recién entra en cualquier carrera. Sabiendo lo que pasó en pandemia, sabiendo sus compañeros y amigos que les contaron lo que fue el 2020, el 21 y el 22. Bueno, en algún momento, no sé si se acuerdan, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto, no? La gente abría la ventanita, otros ponían proyector. Bueno, traten de acordarse también de esto otro que estábamos charlando, y la verdad que más que aplauso, uno tendrá que estar repartiendo pañuelos o pañuelitos descartables porque vamos a usar varios. Entonces, en estas cuestiones también perdimos amigos, compañeros, también perdimos parejas, hijos, hermanos y familia, y el personal de salud también murió, y muchos quedaron con secuelas. Entonces, también fue otro golpe que hizo que también las cuestiones se elijan o se dejen de elegir. Y lamentablemente, como en todo lugar, alguien ve el negocio y también aparecieron distintos negocios. En algún momento Pfizer larga un medicamento, Merck larga otro. Fueron intercalando los usos, las regulaciones y demás. La FDA, si en algún momento uno pensaba que tenía ciertos auspicios, se confirmó en pandemia que está bastante más auspiciada de lo que uno creía. Se empezaron a soltar drogas en fase 3 para ir viendo a ver qué onda. Y lamentablemente dicho así, muy, muy a lo bestia, para ir viendo qué onda, porque muchos medicamentos a 6, 7 meses de haber entrado en mercado se sacaron. ¿Por qué? Porque cuando uno lo tira de onda le puede errar muy fulero. Y en algunos le erraron. Paxlovid, por ejemplo, no terminó sirviendo para lo que se vendía. $750 el tratamiento mensual.
a los 7 meses prácticamente la mitad del lote ya estaba recuperada porque no sirvió. Pero bueno, a veces las cuestiones acá se intercalan un poco esto que yo le decía al principio, este bloque entre información, desinformación. A veces uno puede ver un pedacito de la película, a veces puede ver la película entera. A veces las situaciones que van pasando o que nos dicen que van pasando nos condicionan a creer que lo que va a pasar es lo que uno cree que va a pasar, porque dicen que así la tele lo dijo, y ahí uno ya se arma toda la película. A veces la importancia de entender los contextos hace que la película tenga otro final y otra interpretación. Bueno, lamentablemente estas cosas pasaron y siguen pasando. COVID no hizo más que exacerbar y aumentar muchas de estas cosas. Y bueno, ahí entramos en algún momento, por lo menos a nivel Rosario, un grupo de gente que dijo, che, aunque sea, juntémonos como sea virtual, sea como sea, pero tratemos nosotros de dar un discurso lo más cercano a lo real y a lo concreto que le sirva a la gente y sin estar usando esto para ponernos de una vereda o de otra. Esto que yo le decía, el test del tenedor o el test de la monedita, acuérdense que esto generó montones de suspicacia, movimiento, gente que en algún momento te decía que se le quedaba el tenedor, la cuchara, la olla esa en la tapa del juego de cocina que se había comprado. Yo decía que es difícil irse a dormir con una olla esa en el hombro, pero bueno, lo que habrá sido la vacuna. Eh, Gente que pobre le echó la culpa al caballo. La Pampa en algún momento puso la ivermectina para todos los pampeanos, tengan o no tengan síntomas, porque iba a ser preventivo, se regalaba, se daba directamente a nivel estatal. Otros decían la prueba del imán, pobres se la agarraron con el jengibre, la miel y el limón. Siempre en algún momento la miel y el limón terminan teniendo algún rol, no sabemos para qué, pero pobres siempre como que en un momento le dan algún bosquecito. Y yo decía, y si nos ponemos a pensar, en el 1348, ¿no? Teníamos supuestamente el sombrero, los lentes, el piquito este. En realidad el pico ese en realidad no era más que poder llevar lo que se llamó triaca. Triaca era una mezcla de más de 50 plantas distintas que se ponían en ese piquito para que el tipo cuando fuera a revisar a alguien que se estaba muriendo de peste, no sintiera semejante olor a podrido, y como todavía estaba el tema este del paradigma de los miasmas y que los olores a podrido contagiaban a la gente, bueno, ¿no? Teníamos los guantes, estaba muy interesante esto que va a parecer una cosa muy pavota, digamos, ¿no? El bastoncito este de metal no era porque el tipo era rengo o le costaba caminar, era para mantener la distancia, de esa manera la podían medir. Bueno, yo digo, fíjese todas estas cosas, ¿no? 1348, llega COVID, 672 años después, y lo único que nos estaría faltando acá sería el bastón. Ah, perdón, y la ristra de ajo y cebolla que siempre garpa. No sabemos para qué, pero siempre garpa llevar un poquito de ajo y cebolla por las dudas. Pero más o menos estábamos en la misma. O sea, básicamente es casi un calco. Nos faltó la triaca, pero bueno, después estábamos con casi todo. Fíjense que 672 años en el medio y la cabeza humana genera como los mismos paradigmas y hasta casi un identikit, ¿no? Pero bueno, después apareció gente que de estas cosas sabe mucho, no digo para bien, pero bueno, alguna vez se aseguró que no se iba a vacunar 15 millones de personas. O sea, la gente cuando calcula no anda con chiquita, porque si no, no venderían. ¿Vio? No pueden decir, se van a quedar 50 afuera. Siempre está bueno decir 15 millones porque garpa un montón. Está lindo que abajo dice Fondo COVAX, cuáles son y cuándo llegarán los otros 9 millones. Bueno, no llegaron nunca, porque COVAX al final no duró más que un par de meses. Después se dieron cuenta que frente a la industria fármaco-industrial, valga la redundancia, las condiciones la ponía la industria y no la ponía la OMS. Así que bueno, se ve que la OMS se enteró después que las farmacias dominan cierta parte del planeta Tierra. Bueno, lo mismo. El mismo que dice que no iba a haber vacuna, después sale diciendo, digamos, que ahora se iban a vacunar los adolescentes, ¿no? Bueno, primero no íbamos, después no íbamos. Después teníamos toda esta corriente, que fue
muy fuerte. En Argentina hizo bastante ruido. Y bueno, y no solamente eran 2 o 3, ¿no? Entonces digo, puso a veces como un gris, donde mucha gente, lamentablemente, en ese gris usó como en algún momento la famosa obra de teatro de Brandoni, Gris de ausencia, y en esa ausencia no se vacunó, no se cubrió. Y la mayoría de la gente que estuvo como protagonista acá en Argentina a cargo de este movimiento está fallecida. Hay que ser honesto, está fallecida. Y los que están vivos, que pasaron más o menos 60 días en terapia, terminaron armando videos, esto es paradigmático, ¿no? Videos en TikTok diciendo vacúnense o la estoy pasando mal. Nada, una parte de la anécdota que pasó en Argentina. Bueno, ni hablar todos los demás usos que se hizo de la pandemia, no viene al caso, no es un desarrollo sociopolítico el que vamos a tener hoy a la noche. Por suerte, como participante de la Asamblea de los Trabajadores por la Salud Colectiva, nos pusimos de acuerdo mucha gente, y en ese mucho tendríamos que decir, ya no me acuerdo, seguramente Jorge puede ser como mejor testigo, pero él en algún momento tuvo que armar 2 grupos de WhatsApp porque habíamos superado las 250 personas y en ese momento WhatsApp no bancaba grupos por arriba de las 200 y pico, entonces tuvo que armarse como 2 grupos de WhatsApp porque acuérdense que no nos podíamos juntar, pero de alguna manera nos queríamos juntar porque pensábamos que era la única forma de que esto se pudiese afrontar de otra manera. Y la verdad que se armaron 2 grupos de WhatsApp en donde corría información, entre comillas, lo más objetiva posible y tratando siempre de dar una mano. No nos fuimos para estos lugares, sino justamente nos fuimos para que le sirva a la gente, para que nos sirva a nosotros y para que en el medio de tanta manipulación, por lo menos las pocas cosas que digamos tengamos un sentido y un respaldo científico que nos habilitara a tener cierta cordura y respeto por la vida de la gente. Ahí tuvimos todo un recorrido con mucha gente que puso muchas ganas, mucho cuerpo, mucha lucha, porque en ese momento, ahora suena recontra fácil decirlo, pero en aquel momento teníamos casi el aparato de los medios de comunicación en contra, salvo poquitos periodistas, entre ellos quien firma esta nota, Pablo Feldman, eh, que nos daban bolilla, pero eran 4 o 5. Sonia Teso y un par de personas más nos daban bola y nos daban un par de lugares, pero después salir a decir que había que modificar las condiciones que políticamente se ponían por una justificación epidemiológica y social, no era poca cosa. No estábamos al nivel de lo que fue una dictadura, digamos, pero sí estaba complejo porque había mucha presión mediática en con que estas cosas tenían que minimizarse. Era simplemente una gripe, bueno, se nos fue un poquito de las manos, pero bueno, no es más que eso. Por suerte se nos dio bastante bolilla desde la gente, no sé si desde los medios, pero desde la gente, y la verdad que sinceramente la lucha terminó dando un gran resultado en el sentido de encontrarnos con los barrios activamente participando en cuestiones que hasta ese momento se las aislaba o quedaban directamente con que quédate en tu casa, no salga. Empezamos a caminar con la gente de los barrios, empezamos a encontrar estrategias de salud y estrategias de defensa, además de vacunar, que fueron a veces hasta casi boicoteadoras de las medidas nacionales, pero generadoras de un estado de salud comunitario mucho más fuerte que simplemente el seguir una legislatura. Esto obviamente puso en jaque lo que ya desde Hilo Rojo decíamos de, fíjense, diciembre 2021. Y yo traje este título en realidad porque al día de hoy estamos igual. Y si algo trajo la pandemia es que todavía de este tema ni siquiera se abrió el primer punto o el primer borrador, porque se han tirado diferentes opciones y sigue siendo todavía una lucha permanente justamente este tema, ¿no? Un sistema integrado nacional de salud. Cuestiones que a veces suelen parecer hasta casi lógicas, de decir, con todo lo que vimos, con todo lo que sufrimos, ¿cómo no vamos a poder hacer de estas cosas un avance? Bueno, hasta el día de hoy esto sigue siendo una gran dificultad, pero bueno, valga la redundancia, de esperanza también se vive, de utopías también se vive,
y de historias también se vive. Entonces, bueno, en este intento de cierre de esta charla cortita, les invito a ver este pequeño videíto que alguna vez fue como nuestro emblema. Espero que el sonido se escuche. Cualquier cosa, súbanle los sonidos a ustedes en la compu. Ojalá que les guste. Vamos, se los comparto y después cualquier cosa charlamos un ratito más. Está sin sonido, Ariel. Bueno, vamos a dejar de compartir. Ahí estamos. Eso fue así como una presentación de todo lo que pasó en ese momento cuando se incorporaban las vacunas. Y hasta acá llegamos, para no aburrirlos demasiado. Bueno, queda abierto el diálogo, el debate, cuando cuando logremos reponernos del impacto que genera ver en contexto y retrospectivamente lo vivido y lo que hicimos, ¿no? Sí, Ahí totalmente. puse en el chat la cantidad de instituciones, personalidades, centros de salud, hospitales, trabajadores que adhirieron a la declaración de la Asamblea. Eso está en el libro, en la introducción, y también creo que en el primer boletín, y Sí, y la cantidad de participantes que hubo sumando los dos grupos de WhatsApp que simultáneamente se dieron. Aparte hubo que transmitir en Zoom simultáneamente en
por dos canales distintos la misma asamblea porque teníamos un máximo de 300 y se había superado. ¿Alguna opinión? ¿Alguien? ¿Va a llevar esto al Congreso de los Médicos Generalistas de Neuquén? ¿Algo de esto? Lo más probable, lo más probable. No lo terminamos de escribir, pero siempre estamos en eso, así que sí, algo de eso. Nos veremos ahí. Sí, sí, sí. Sí, ahora estamos también buscando mucho el tema de ir analizando los determinantes sociales en este contexto, ¿no? En el día después. Y la verdad que, bueno, sería mucho más largo de desarrollar, pero bueno, la intención no fue aburrir con tantos números, con tantos datos, pues si uno a veces se pone como montones de cosas, entonces me parecía que con este pequeño pantallazo podemos encontrar algunas cuestiones en común y bueno, desde ya que les agradezco la presencia, porque fuimos los mismos de la semana pasada, así que gracias desde ya por su acompañamiento también y bueno, y para todos los que nos ha tocado pasarla desde, no sé si de las trincheras, yo digo desde el laburo. Yo no estoy en pie de guerra con nadie, al contrario, trabajo para darle una mano al que le sirva y me parece que siempre lo tengo como, por lo menos para mi cuestión personal de laburo, yo siempre me reconozco como una herramienta. Si a alguien le sirve, genial y bueno, y laburo para eso. Entonces, sí, de reconocer que bueno, que tristemente hemos perdido a muchos amigos, a muchos compañeros, a muchos muy cercanos y que bueno, que recordar a veces estas cosas no es barato y bueno, para cuando armé ese video, nada, costaba armarlo porque uno se acordaba de muchas situaciones y de muchas realidades que habían pasado y que seguían pasando y bueno, era una mezcla, me quedé con esa canción porque hace como una mezcla de lo que tenía en ese momento en la cabeza, de lo que sentía y bueno, y coincidíamos con muchos en tratar de buscarle esta cuota de esperanza dentro de una utopía que parecía bastante inalcanzable, como era esto de laburar a nivel comunitario. Lamentablemente la pandemia para mí nos hizo retroceder y mucho en esa condición de forma de laburo, pero bueno, está la esperanza y la utopía de recuperarnos y recuperar el camino de pintar para ese lado. Me parece que a nivel comunitario las fortalezas son muchas más que las debilidades y a nivel monopólico o hegemónico nos quedamos siempre solos y contando exclusivamente nuestra sombra frente a un espejo. No nos dicen absolutamente nada y el impacto es casi cero. Pero bueno, son elecciones. Yo voto por estar en esas fotos. En una de esas fotos estoy yo. No, ¿qué va a ser? Uno arma el video y se incluye porque para mí que Fernando haya venido a vacunarse, Fernando era uno de los chicos que en el barrio vivía todo el día en la calle. Entonces, bueno, nada, fue toda una conquista trabajar con Fernando y además hasta nos propusimos, le digo, al día que vos te vengas a vacunar nos sacamos una foto que vos viniste. Entonces, bueno, una de las imágenes que pasa al video es con Fernando habiéndose sacado una foto. La historia hizo que Fernando y la pandemia terminaran al año siguiente. Pero bueno, nada, son esas cosas que hacen a la vida de cualquier equipo de salud y bueno, se los cuento así como la intimidad del post-video. Bueno, niños, ¿alguna pregunta? Yo estoy como doy clase así en la facu. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Se pueden retirar tranquilos, no hace falta que tengan las cámaras prendidas. Yo los quiero igual, los saludo igual y los puedo recordar igual. Y cualquier Te- cosa se encargará Jorge de pegarlo a te- pedo, qué sé yo, no sé. bueno, vas a tener que hacer las preguntas para el examen de esta materia, así que, Bien, porque no, bien. viste, no hay mayor Historia de Baglietto Ah, y Silvina Garré al sí, momento de escribir El Témpano. No bueno, viene al caso. Sí, sí. escuchá,
Bueno, el 27 te esperamos en la clase presencial. Ah, Eh, bueno, dale. Vamos a tener una clase presencial el día 27. Estaría bueno que nos acompañe, sobre todo por el catering de la clase. Listo, Eh, ya está. Ya, ahí ya tengo el mejor justificativo. Bien, Sí, sí, bien yo. merecido por la clase que diste, pero bueno, mira, acá en Yo estoy público, siguiendo una dieta, el día que la agarre la hago, pero bueno, por ahora no hay ningún problema, voy por el catering. Sí, sí, estoy escucha, convencido que alguna vez la agarro, pero todavía se me está haciendo, medio como el aguinaldo, se me está haciendo cada vez más lejos. Pero por bueno, lo no que importa, vamos a veo, dejarlo así. por lo que veo, hay algunos que todavía pueden acordarse de la propaganda esa del Instituto Nacional del Cine que decía vengo por el auto. No sé si algunos, algunos son demasiado jóvenes que no se acuerdan, digamos, Tal pero cual, tal cual. había, había fines de los 70, principios de los 80, había una propaganda del Instituto Nacional de Sí, Cinematografía que decía el Inca, sí señor. pero bueno, acá en público te muestro, mira, lo último que hicimos con los trabajadores del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe alrededor de COVID, que Ajá. tuvieron una situación bastante, te lo digo, similar a la nuestra, porque la nuestra es incomparable, Ujú. pero una porción importante de los trabajadores judiciales fue considerado esencial y por lo tanto siguieron trabajando. Una mayoría, una parte importante fue a teletrabajo y otra tuvo que volver, pero a ver si... Sí, a ver, yo mientras vos estás buscando, yo A te ver relleno yo te si relleno el Luciana, bache, no te da problema, total, ya nos conocemos. si Luciana, Eh, si yo Luciana sí, o Miriam me hacen coanfitrión, muestro un Ya poquito, te si no, hago, si no en la próxima, les muestro. bueno, listo, esto que vos estás listo, ya contando, está. Jorge, yo lo mezclo con, a ver, podríamos estar también tocando el tema género y pandemia. Ah, Estaríamos 500 no, horas más hablando, fue terrorífico, pero bueno, métale no, nomás. tu, no, tu clase fue maravillosa, realmente lo escribí ahí en el chat y lo digo públicamente. Muestra que no podemos trabajar como médicos sin epidemiología. O sea, que definitivamente, porque no sabemos qué es lo que estamos haciendo, a dónde vamos, ni a dónde va el trabajo que hacemos. Ahí lo que están viendo es la cantidad de trabajadores del Poder Judicial que se Ujú. contagió y el 64% se contagió de COVID y hay un 8,1% que tuvo síntomas y no sabe. Ahí Tal tienen cual. cómo se diagnosticó, o sea, a través de PCR 56%, un 10% con el antígeno, 10% test rápido, un 12% contacto estrecho y un 13% el diagnóstico por síntomas. El 86%, una cantidad muy elevada, tuvo síntomas de COVID y un Ujú. 13% lo, lo transitó eh, asintomático. Lo importante, solo el 3% estuvo internado, pero acá también eh, una sola vez se contagió el 72%, 23% tuvo dos veces COVID y acá refuerzo un poco lo que dijiste, no hay registro, más de dos veces, casi un 5%, a mí me parece ya elevado, y se contagió antes de vacunarse casi la mitad. Claro. Fíjense la importancia de la vacuna y a un 20% le quedó secuelas. Y Sí, la a distribución nivel, a nivel mundial están hablando entre un 25 y un 35% los secuelares COVID y que van a ir increyendo. Lo que pasa que volvemos a lo mismo. Todavía no está tan claro el reservorio dentro del cuerpo, por eso las especulaciones terminan siendo dependiendo del reservorio que se tome. Si se toma como reservorio la cuestión intestinal, COVID está dando cuadros muy similares a un Guillain-Barré, cuadros muy similares a una coriatetosis, o sea, cosas extremas, hasta, bueno, cuestiones intestinales como puede ser un pseudo celiaquía,
Y bueno, y ni hablar las cuestiones en niños. Pero bueno, todo depende de la necesidad o la claridad con que los gobiernos enfocan este tipo de cuadros y lo sigan estudiando, que es lo que no se está haciendo. Y los seguimientos son como muy aislados y las vigilancias prácticamente nulas. Entonces, lamentablemente los números que uno larga al día de hoy son meras especulaciones porque no queda otra, porque básicamente encontrar información hoy y después de gente que se testeó una vez, se testeó dos y la tercera dijo, y debe ser, ya está, no se informó más. Los testeos estos que se hacían en casa, o sea, los que se vendían en la farmacia se siguen vendiendo, la gente no los compra porque ya considera que los síntomas banales respiratorios pueden ser una gripe, o sea, nosotros supuestamente tuvimos una crisis, un brote grande de influenza. A mí se me ocurrió con los pocos test que teníamos en el centro de salud usarlos y empecé a encontrar COVID. Pero no porque, mira, maravillosamente a mí se me ocurrió encontrar COVID, sino porque también está el COVID. O sea, no terminó ni va a terminar y es parte de la flora y fauna que tenemos que meternos en la cabeza que tenemos. Pero nada, hoy hay toda una cuestión político-institucional que lo dejó de lado y lamentablemente las consecuencias se van a ver a largo plazo, como cualquier pandemia. O sea, recién empezamos la parte que va a ser la más larga y que va a durar no menos de 10 a 15 años. Ariel, hola. Sí, hola. Sí, sí, Una, Diego, adelante. ¿puedo hablar? Sí, 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 dale, dale, dale. dale. Che, bueno, interesantísima la charla, la verdad que muy, muy clarísima. Ahora, hablando de, ya que estamos en medicina del trabajo, ¿no? Sí. Eh, que viste que todas las pandemias tienen, o sea, son o un final de ciclo o comienzo de ciclo de algunas situaciones sociales, ¿no? Ujú. Digo porque yo creo que el COVID, nosotros como médicos, ¿qué vamos a seguir? Yo creo que, viste, seguir hablando del virus sin hablar de las condiciones sociales por las cuales la gente no se puede. Fíjate que lo metafórico del COVID es que la gente no puede apropiarse de lo que abunda, ¿no? Que es el oxígeno. Claro. Eh, o sea, digo, porque yo todo la foto que vos pasaste la viví en piel, en carne y hueso en mi pueblo, con gente conocida. Ahora, si como aprendizaje, ¿no? Contagió el virus, contagió el miedo, la gente se moría de miedo, se moría de. O sea, en un cuadro inflamatorio, ¿qué podemos encontrar cosas que no sean virus y bacterias? O sea, yo digo que nos tenemos que dar una discusión un poco sobre los virus, las bacterias, porque si no también seguimos bajando. O sea, estamos cuidando o tratando de controlar que no venga otra vez una epidemia de virus cuando no cambiaron las condiciones concretas de existencia de la gente. Es más, como vos dijiste, Total. se empobrecieron las situaciones de la gente. Tal cual. Como nunca se fue una precarización laboral, la Ujú. tecnología, se metió la tecnología, o sea que van a aparecer 500.000 virus más, ¿no? No te quepa la menor duda. O sea que nos podemos proteger con un barbijo de lo que es el neoliberalismo, sería la No. pregunta, ¿no? Entonces, digo, ¿cuál es el peor virus? Nosotros como agentes sanitarios, nos corresponde en este, creo que en el posgrado que estamos haciendo es justo para plantear estas cosas, ¿no? Las condiciones de trabajo, las condiciones de explotación, es como decía Carrillo, o sea, el virus es un pobre tipo dando vuelta alrededor de todo lo que pasa, ¿no? Sí. Me parece, qué sé yo, porque no, me parece el ámbito justo, Jorge, creo que todo lo que venimos charlando estos 6 meses es interesantísimo y bueno, a uno le hacen plantear todas estas cosas, ¿no? Muy, 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 muy lindo los números y bueno, eso, ¿no? Creo que nos debemos una discusión sobre, a ver, los virus, mutan los virus, alguna vez no mutaron los virus. A ver, Es ¿para condición qué del, son? es A condición del ver, virus mutar, entonces, digamos, ¿no? entonces corremos atrás de la, viste, yo creo que como vos dijiste, el poder, con el poder de la vacuna, ahora el poder del conocimiento. Tenemos conocimiento propio, seguimos importando conocimiento.
seguimos repitiendo, ¿viste? Copiando y pegando lo que dicen y después sufren, a veces se nos mueren colegas, se nos mueren amigos, familiares. Va, digo, para problematizar un poco más el tema, ¿no? Mirá, yo te Eso, armo gracias. un resumen, dale. Un resumen de lo que vos dijiste, lo charlaba hoy a la mañana y a la tarde en las dos comisiones yo doy en primer año una materia que se llama Prevención Primaria de la Salud. Yo decía, si hay algo que nos va pasando a medida que el tiempo nos sigue exponiendo, esto de los famosos, me acuerdo de Testa cuando armaba los cuadros de expuesto y no expuesto, ¿no? Digo, nosotros estamos expuestos todos los días a ver gente que duerme en la calle, gente que come en la basura, pero hace 10 años atrás, yo me acuerdo que hubo una nota en El País, el diario de España, uno de los que tiene tirada para todo el país. Se ve en Argentina gente comiendo en una container o comiendo basura, ¿no? Hace 10 años atrás. Ponele que en vez de día hace 15 o hace 12, digo, la foto. De 10 años a esta parte, ya todo el mundo da por sentado que la gente come en los containers, que los pibes duermen en la calle y que las familias viven en la vereda. En la medida que vamos normatizando estas cuestiones o metiéndola como parte del escenario es esto, la dejamos de tener en cuenta. Entonces el abordaje termina siendo, y coincido con vos, discutamos la variante de Omicron. Y la verdad que discutir la variante de Omicron, cuando en vez de 2 pibes en la calle tenemos 150.000 pibes en la calle, cuando en vez de 10 familias tenemos 300 millones de familias, cuando tenemos el 60% de pobreza, y la verdad que Omicron queda muy chiquito. Acordate, Ariel, que cuando estaban discutiendo la variante Omicron, nosotros dijimos que había aparecido una variante mucho más peligrosa, Claro, tal cual. que era la variante Milei. Claro, entonces, justamente. Y describíamos cómo había aparecido en el medio de la pandemia, cuáles eran las causas, y que en realidad cómo estaba multiplicándose, infectando y demás, seguía un mecanismo en otro plano, en otro nivel, casi similar al del virus. Sí, o peor, o peor. Digamos, porque el tema de analizar, o sea, un poco lo que planteaba Diego, nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en la pandemia, desde casi el comienzo, para que se entienda que la pandemia tenía 3 dimensiones. Es decir, la dimensión sanitaria epidemiológica, pero después tenía una dimensión económico-productiva y una dimensión ideológico-político-cultural, y que en un momento determinado predominó y la directriz de determinación del comportamiento era la dimensión económica productiva, asentada en esa dimensión ideológica cultural que era la que hacía y modelaba el comportamiento de los distintos grupos sociales y las políticas. Eso me parece, porque eso es traspolable a un mecanismo, a una metodología de análisis de todo sistema complejo, ¿no? Así que todo sistema complejo, sea de salud o de lo que querramos analizarlo, es necesario, como hemos dicho varias veces, ubicar en qué nivel y el aspecto que nosotros queremos explicar, en qué nivel se encuentra. Es esto que al comienzo de la clase de epidemiología planteamos cómo está compuesto el dato, y que y todo dato tiene, que es un recorte, una expresión de nuestro objeto de estudio, de investigación, sobre el que queremos intervenir, tiene unidades, subunidades, y que tiene unidades supra, y que está inscrito en una unidad contextualizadora. Si uno no tiene esta metodología, tanto para la medicina del trabajo, para cualquier dimensión o cualquier aspecto de la salud, es muy difícil no caer en el reduccionismo
medicalizante o Tal biologicista cual. o psicoanalítico, digamos, porque también el palo para los psicoanalistas también va, ¿no? Porque si traspolamos el psicoanálisis como método universal de análisis de todo, están fritos. Y es toda una Sí, polémica. Me estoy afilando para acompañar a mi tesista la semana que viene en la defensa de su tesis de doctorado, a la doctora Iris Vaz, está en la bien. Facultad No, de... a ver, volviendo un poco con lo que comentaba Diego. Yo coincido, Diego, en esto que vos contás. A ver, voy a decir una frase que no tiene nada que ver con lo que estamos charlando, ¿no? Pero ahora la justifico porque la digo. Para mí, una de las prepandemia, vamos a decirlo así, prepandemia, para mí, habíamos perdido a nivel social las abuelas, ¿no? Y uno diría, ¿y esto por qué es relevante? Porque empezamos a perder el encadenamiento sociocultural que tiene cualquier sociedad en la construcción que lleva en cuanto a sus reconocimientos, sus rituales y su forma de desarrollarse frente a cualquier episodio, sea enfermedad o salud, cómo se organiza un entorno social. Entonces, perdimos las abuelas, en eso fue ganando, lamentablemente, la medicalización y la desinformación. Hoy las madres, la mayoría que viene a atenderse depende de una medicación dada o no tiene herramientas supuestamente porque hay un contexto que la va desarmando, pero a su vez, después la pandemia, en donde nos podría haber acercado mucho más a la cuestión comunitaria de la medicina, en tratar de elaborarla desde otro lugar, fue ganada lamentablemente por toda una idiosincrasia política y tecnológica que se apropió, que vio el momento del gran negocio y lamentablemente es una realidad que se retrocedió en todo lo que supuestamente se venía luchando por comunitario, se favorecieron los estancamientos hospitalarios, lamentablemente como modelo de vuelta de salud, se desarmó a nivel, por lo menos acá en Rosario, se desarmó lo que fueron las estructuras de atención primaria de primer nivel, se favoreció, todo era lo que el hospital diga, a nivel provincial, el sistema provincial jerarquizó los hospitales por encima de los centros de salud, tal es así que los centros de salud alternaban sus equipos de trabajo, una semana sí, una semana no, se cerraban y demás. Entonces digo, hubo una mirada que lamentablemente se centralizó, se farmacolizó y la discusión terminó solamente ahí y nunca se problematizó el resto, no se llevó a la problemática las condiciones socioambientales que tiene hoy la gente. Entonces, coincido con vos, Diego, en el hecho de decir, discutir una variante de COVID sin discutir pobreza, sin discutir discriminación, sin discutir monopolios de agroindustria con sembradíos de monocultivo, destruyendo parte del ecosistema, si eso no lo metés también en la discusión y el contexto para discutir COVID se te termina en media hora, porque uno termina hablando de una variante más, una variante menos. No habla absolutamente nada. Yo vuelvo a lo mismo que decía la semana pasada, cuando Rey le decía, si vamos a poner a discutirnos el mosquito y la fumigación del mosquito en la zanja, cuando estamos haciendo que los territorios agrícolas sean monocultivos, cuando le sacamos bosque, cuando sacamos una cultura de campo y la pasamos a ser industrializada, y bueno, le está cambiando el ecosistema. Ahí los bichos, lamentablemente, obviamente que se van a adaptar. Entonces, ¿vamos a tener pandemia? Sí, de la que te guste. Imagínate que de vuelta, a lo mejor vos mismo lo estás viendo en consultorio, no sé tu especialidad, pero digo, yo en consultorio empecé a ver de vuelta sífilis desde hace un año, como hasta hace 2 años, 3 años atrás no veía. Y uno dice, y volvemos a la sífilis, y vamos a volver a la sífilis, y vamos a volver a tuberculosis, y vamos a volver con enfermedades que son consecuencias en realidad, nunca son causas, ¿no? Es parte de la foto. Y parte de la foto va a ser ¿otra epidemia de coronavirus? Sí, seguramente, y de otros virus más. Pero en la medida que el abanico sea solamente discutir del bichito, y sí, la verdad que la discusión se termina en 15 minutos. De todo lo demás, hay toda una legislación. Hoy lo vemos en un mapa político, en donde hoy charlábamos con los chicos en prevención. Yo digo, uno dice, ¿dónde está la esperanza de vida más chica? En los países explotados. Y entonces ahí ya no hay una condición sine qua non del lugar, ahí ya hay una condición geopolítica que lo pone como colonia explotada. Entonces hoy uno dice, la esperanza de vida en el planeta Tierra en África y es 30 años menos que en Europa. Claro, la casa central de Shell queda en Noruega.
y el lugar de explotación de Shell es África. Bueno, Sí, en ese vos, sentido estamos, Ariel, lamentablemente, en macropolítica tenemos esta reduccionismo que termina una gran publicidad farmacotecnológica de la cual siguen sacando ventaja. Y es más, y esto lo pudimos encontrar en una PCR positiva, pero también podríamos armar una discusión en la medicalización de cosas que primero viene el medicamento y después viene la enfermedad. fíjate que en la pandemia o sea, lo que no, por eso digo, ¿qué quería que se discuta, diríamos, los medios hegemónicos? El virus. Todo el Claro, día sí. infectólogo hablando del virus. A partir de ahí te ganan la discusión, Ujú. porque el problema es el virus. Entonces, por eso yo te digo que nos debemos una discusión un poco más de Sí, empezar a ver, hasta hay yo- que replantear a Pasteur y toda la teoría de... totalmente. Por eso te digo, tenemos que empezar a volver a hablar de inflamación Bueno, y vos si no hubiera fíjate, inflamación no va a haber virus o bacteria. Entonces, fíjate que no se puede hablar de un sistema único unificado, ni siquiera se puede hablar de un sistema de salud unificado, porque justamente le va a tocar el bolsillo a mucha gente. Entonces no conviene unificar el sistema, porque tiene un costo que mucha gente no quiere ceder. Yo me acuerdo, bueno, vos mismo lo había contado, nosotros en la época en donde vos pedías camas al privado, el privado siempre es un triángulo de las Bermudas. Es decir, ¿por qué no se puede armar un sistema en semejante situación? Bueno, porque los intereses se favorecieron de estas cuestiones y se agarraron de estas cuestiones para autogenerarse una justificación de mayor monopolio, en detrimento de un sistema que quedó haciendo agua por todos los costados que uno quiera. Yo por eso marcaba hace un ratito atrás, salir a poner la cara a los medios de comunicación, cuando los medios no querían que vos dijeras, che, no es exclusivamente COVID. Acá no tenemos un sistema de salud para bancarse nada. COVID sopla la velita de una torta que ya estaba armada de hace un montón de tiempo atrás. Entonces, gente, no discutamos COVID. Yo me acuerdo con Jorge y muchos nos juntamos a decir, no tenemos sistema. Yo cada vez que nos escuchamos, los primeros 5 minutos le decía, ¿y vos cómo andás? Le digo, Jorge, yo no tengo sistema, miro para los costados, no sé quién me hace el aguante. ¿Dónde laburo yo? Laburo en un centro de salud de primer nivel, pero más solo que en el Sahara. Entonces yo reclamaba una estructura política que decía, tranquilo, ya te vamos a mandar el barbijo. Barbijo que me terminé comprando yo, pero no porque soy el súper capo, sino digo, en esas condiciones yo no reclamaba el COVID. A mí que me interesaba la cepa Omicron o la beta o la alfa o la delta. A mí me interesaba un sistema. Si yo no tengo sistema, esto termina siendo como por las ganas del que estén. Claro, pero por las ganas del que estén se me murieron compañeros. Y yo no tenía ganas que se murieran. Entonces digo, no va por las ganas, va por una organización. Una organización que privilegió a costa de la vida de mucha gente y que lo sigue eligiendo. Bueno, en esa estamos y tratar de discutir frente a eso, reconozco que muchas veces se vuelve discutir contra un tsunami, porque vos decís, somos 40 contra la tempestad. Bueno, alguna vez un grupo de locos fuimos 400 en un grupo de botón rojo y terminamos armando boletines y terminamos escribiendo cosas diciéndole, che, bueno, aunque sea somos 400, qué sé yo, no sé si éramos muchos, pero por lo menos éramos 400 que intentamos, por lo menos en ese momento, y nos sirvió por lo menos para sentirnos que no éramos los únicos ni estábamos solos. Eso sí, estábamos solos igual, pero por lo menos éramos 400. Yo creo que a veces nos cuesta un montón también el juntarnos, eh, porque a veces por el laburo, por las condiciones, por lo que sea, el protagonizar cuesta, y cuesta tiempo, y cuesta gana, y cuesta juntarse. Y bueno, a veces no es fácil, qué sé yo, ir a mirar un partido de fútbol porque es la final del Mundial, pero ir a reclamar una condición laboral, estamos en la calle, somos 40 y laburantes somos 3.000. O decir, che, y los 2.960 que nos faltan, y no, pero viste, qué sé yo, porque, bueno, está toda esta cuestión también cultural nuestra de cuántas veces nos vamos a encontrar en la calle. Y la verdad que yo te soy honesto, yo participo de un movimiento sindical de profesionales, son 3.000 anotados y somos 70 en la vereda. Voy a decir, che, me faltan 2.000 y pico. Bueno, todo el mundo tiene justificativo. Digo, bueno, yo también tengo vida, yo también dejé cosas para venir acá. Pero me parece que en la medida que nos proponemos, las cosas pueden revertirse. Cuesta desde lo interior y encima tener un aparato enfrente que no es poca cosa. Así que no es una batalla sencilla ni cortita. Y comprendo que COVID es simplemente la excusa.
Che, bueno, medio que nos fuimos de tema. No sé si alguno quiere hacer una pregunta o capaz que me voy a tomar un café con Diego y vuelvo dentro de un rato. Ya quedó como una cosa que... Bueno, nos vemos la semana que viene con Diego, nos esperamos en la esquina, charlamos otra cosa, cualquier cosa estamos en el bar. Si no nos ven llegar, estamos hablando con Diego en el bar, cualquier cosa lo esperamos allá, pasamos un rato Me y sumaría saludamos. me sumaría a esa charla en el bar. Bueno, listo, listo. Ya está, ya somos 3, ¿viste? Vamos sumando, digo, ¿quién te dice? Armamos un botón rojo de acá a una semana. Bueno, entonces, ¿a qué hora es la invitación, Cohen? ¿La semana que viene, el 27? Día 27, 18:30. Bueno, Aula de anatomía patológica. Primer piso en la Facultad de Medicina. bueno, dale. Un encuentro presencial académico y humano, digamos, afectivo. Dale. Llevo café Porque o mate. hasta ahora todo lo hemos hecho por Zoom y por estas ventanitas y no hemos tenido el, Así la presencia, es decir, el si contacto tenemos personal. olores, si nos podemos tocar, digamos, pero dice, Así mirá, es. existía en la vida real, che, qué piola. Ya Bueno, si no parecemos los personajes que se le aparecen acá a mi nieto en el celular en un jueguito nuevo que tiene que supera el Pokémon, que anda buscando y encontrando cosas por las calles de Buenos Aires. Así que bueno, Vera. pues si no parecemos eso, nada más. Estamos. Bueno, Bueno, gente, muchas gracias a todos gracias y nos Ariel. vemos el jueves, el miércoles, perdón. Excelente como es usted. Gracias, Doc. Muchas Y bueno, gracias. fíjate en el chat lo que te dicen los Sí. compañeros, los colegas. Sí. He estado pispeando mientras charlaban ustedes. Muchas gracias desde ya. Son muy generosos. Muy gratificante. Bueno, buen descanso, buena cena. Igualmente. Nos vemos. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Chao, gracias.